Ciencia para Todos, donde los actualizo en lo que está pasando en el mundo científico de manera que cualquiera lo pueda entender. El día de hoy estoy muy emocionada porque les traigo a dos doctores que nos van a platicar un poco sobre una enfermedad que todos deberíamos de conocer llamada toxoplasmosis. Y también nos van a contar un poco sobre una prueba que ellos diseñaron y que va a servir para diagnosticar esta enfermedad en fetos. Hola, yo soy Ángel Zavala. Y yo soy Luis Contreras y pues muchas gracias por tenernos hoy. Encantada. Pero bueno, ahora sí, cuéntame primero un poco sobre esta enfermedad. Claro, primero que nada, toxoplasmosis es causada por un parásito que se llama Toxoplasma gondii y es una enfermedad que tiene una alta prevalencia a nivel mundial. Este parásito es muy curioso porque a lo largo de su vida tiene fases sexuales y asexuales. El ciclo de vida sexual solo ocurre en los felinos, es decir, solo se puede reproducir de un gato infectado a otro. Y los restos de los parásitos pueden llegar al agua, frutas o verduras y en última instancia a nosotros. Así es, y bueno, pues en cuanto a síntomas, la mayoría de las personas pueden no presentar síntomas, es decir, ser asintomáticos, o pueden tener síntomas similares a la gripe, a la mononucleosis, y o cuando se trata pues ya de una infección aguda, puede haber infecciones hasta de retina, que es algo muy común. Cuando se trata de una persona con un síntoma, con un sistema inmune débil o inmunosuprimido, también puede presentarse un daño neurológico que puede llegar a ser grave. Ahora, hablando de nuestro enfoque, cuando una mujer embarazada se infecta con toxoplasma, puede contagiar a su hijo a través de la placenta. Si el feto es infectado, hay múltiples posibles efectos que pueden llegar a presentarse, que van desde efectos visuales a casos más graves y severos, como hidrocefalia, microcefalia, convulsiones, retraso intelectual e incluso la muerte fetal. Wow. Entonces, ok, es muy importante saber si un feto está infectado. Esos síntomas fueron muy severos. Sí, exacto. ¿Y si existen métodos para poder diagnosticarlos? Sí, de hecho hay más de un método, incluso en algunos países la toxoplasmosis está incluida en estudios de tamizaje neonatal. Tamizaje neonatal, ¿qué es eso? Es cuando nace un bebé y se le toma una muestra de sangre para poder hacerle pruebas y checar si tiene alguna enfermedad que pueda afectarle en el transcurso de su desarrollo. Esta puede ser mortal también, pero puede no presentar síntomas, por lo que es adecuado diagnosticarlo. Ok, ¿y qué tan común es que se hagan este tipo de estudios a los recién nacidos? Este estudio se hace en países que tienen alta prevalencia de la enfermedad, pero incluso así no en todos, especialmente pues en los países que no tienen los recursos para llevar a cabo este tipo de estudios. Ok, ya veo. El problema también es que eso que mencionábamos es cuando el bebé ya nació, pero cuando sigue dentro de la madre es mucho más difícil diagnosticarlo. ¿Y eso? Lo que pasa es que para diagnosticar un feto, ya sea usando una prueba de anticuerpos o haciendo un método analítico, se necesita hacer un procedimiento que se llama amniocentesis para poder obtener una muestra del feto. La amniocentesis es cuando usas una jeringa y pinchas para pues tomar un poco de líquido amniótico, que es el líquido donde está el feto en el útero de la madre. Suena peligroso. Así es, lo es. Incluso lo tiene que hacer personal con experiencia y siempre que lleva un alto riesgo de aborto. Y todas las pruebas que existen actualmente, todas requieren que se haga esta extracción. Sí, e incluso cuando se hace la infección congénita, pues no se puede descartar del todo, incluso cuando se aplica PCR y es negativo. Ok, bueno, pues entonces cuénteme de su prueba. ¿Cómo planean lograr diagnosticar a los fetos sin este riesgo? Primero que nada, nuestra prueba es un test serológico, es decir, detecta anticuerpos. Entonces, primero tendremos que explicarles un poco de qué es esto y cómo funciona para detectar enfermedades. Sí, miren, bueno, los anticuerpos son proteínas, son básicamente proteínas. Cuando una persona se infecta con algún patógeno, puede ser un virus, una bacteria, un hongo, el sistema inmuno va a reconocer una región de ese patógeno. La manera en la que lo reconoce es por medio de anticuerpos. Es decir, hay anticuerpos que detectan una parte específica de ese patógeno,
llamados epítopos. Una vez que esto pasa, es decir, que el anticuerpo reconoce y se pega a esa parte del patógeno, el sistema inmune va a montar todo un sistema completo de respuesta. Esta respuesta implica la producción de muchos anticuerpos. Bueno, ahora bien, hay diferentes tipos. Los primeros anticuerpos que se producen son los llamados inmunoglobulinas M o IgM. Estos, al ser los primeros en ser producidos, no son tan afines al epítopo, es decir, cuando quieren reconocer el patógeno, no se unen con tanta fuerza. Y luego, pues tenemos a las inmunoglobulinas G, otro tipo de anticuerpos que se producen después de los IgM. Estos IgG son más afines, o sea que se unen con más fuerza al epítopo del patógeno. Entonces, las pruebas serológicas lo que hacen es detectar estos anticuerpos IgM y IgG, pero en nuestro cuerpo hay muchos anticuerpos afines a muchos patógenos. Entonces, se tiene que diseñar la prueba de manera que solo detecte anticuerpos específicos para la enfermedad que nos interesa. Como mencionó el doctor Luis, los anticuerpos son afines a ciertos epítopos. Entonces, se pueden usar esas partes del patógeno para encontrar a los anticuerpos. Ok, creo que lo entiendo, pero para recapitular. Cuando nos infectamos con algo, ya sea un virus o un patógeno como el de toxoplasmosis, un anticuerpo de nuestro cuerpo va a reconocer el epítopo, que es una parte de ese patógeno. Y luego mi sistema inmune va a producir más anticuerpos y que hay muchos tipos y los IgM son los primeros y se unen menos al epítopo y los IgG se unen más fuerte. Exacto. Entonces, esa es nuestra propuesta. Justamente vamos a usar, como tú dices, los anticuerpos IgM e IgG. Ok, ¿y cuál es la diferencia entre la prueba que diseñaron ustedes y las que ya existen? Bueno, mira, primero que nada, nosotros no queremos meternos en problemas para extraer la muestra, así que usaremos exudado vaginal de la madre para tomar la muestra. ¿Y con eso van a poder detectar los anticuerpos del feto? Sí, porque en el fluido vaginal puede encontrarse anticuerpos en una infección vigente o reciente y puede ser indicativo de infección en el feto, aunque este no sea el caso aplicable para los virus como por ejemplo el VIH. Así es, y pues una vez que se extraiga la muestra del exudo vaginal de la paciente, utilizaremos la prueba que diseñamos para confirmar la infección por este parásito. Y muy importante, determinar la etapa del embarazo en la que se está dando la infección. Por supuesto, ya que el propósito de nuestra prueba es anticipar a la madre las posibles consecuencias que tendrá sobre su recién nacido. Un aspecto importante sobre la toxoplasmosis es que si se da durante etapas tempranas del embarazo, la transmisión fetal es muy baja o prácticamente nula, mientras que si se da dentro del tercer trimestre del embarazo, la transmisión se puede elevar hasta el 80%. Uy, ok. Entonces entiendo, según yo. Su diseño de su prueba es capaz de detectar si la madre a la hora de hacerse la prueba ya está infectada o si ya tiene tiempo de haberla contraído. Justamente, nuestra prueba es una tira inmunocromatográfica de flujo lateral, que básicamente es un dispositivo en la que se deposita la muestra. Si la muestra es positiva, los anticuerpos presentes en la muestra se pegarán a la tira y generarán una señal visible. Ok, ¿y cómo saben, cómo van a poder saber si el feto está en riesgo? Esto es posible gracias a que pues, nuestra prueba tiene tres posibles resultados. En una prueba rápida, como la del VIH, se deposita pues, la muestra. En este test se encuentra una proteína quimérica compuesta de una combinación de cuatro antígenos que nosotros bien caracterizamos del patógeno en cuestión, que es toxoplasma. Si la muestra del paciente posee ya sea anticuerpos IgG o IgM, estos se unirán por afinidad a la proteína. En la siguiente almohadilla, en el dispositivo, tenemos anticuerpos IgM que reconocen justamente a los anticuerpos IgM unidos a la proteína quimérica. Si esto sucede, se va a observar una línea marcada en el dispositivo que indica que la infección en la madre es reciente.
La almohadilla posterior en la prueba es el mismo caso, igualito, pero ahora con anticuerpos IgG, que pues de haber una señal positiva, la marca indicaría una infección pasada. Sí, si ambas señales son positivas, es decir, tanto IgM como IgG, significarían que hay un curso en este momento de la infección de por lo menos 2 semanas. Esto es bien importante para la madre porque si se realiza la prueba, por ejemplo, dentro del tercer trimestre del embarazo, por ejemplo, para IgM, podría darle la tranquilidad de que su hijo no va a poseer infección o riesgo de infección. Sí, sí, eso está muy interesante porque pues es una forma de advertirle de alguna manera a la madre de su hijo y pues no va a tener que enfrentarse en el momento a las complicaciones de la enfermedad si ya está infectado su hijo. Pero bueno, ahora cuéntenme. Entiendo que esta prueba es nueva, entonces, ¿cómo piensan llevarla al mercado? Bueno, primero que nada habrá que validarla a través de distintos parámetros. Sí, mira, por ejemplo, tenemos el dato de que la incidencia de esta infección de T. gondii en los recién nacidos en nuestro país, en México, es de cerca del 3%. Entonces, para eso, con este dato tendríamos que sacar el porcentaje, más bien la cantidad de muestras que debemos de recolectar, muestras positivas, y estas muestras positivas las podríamos confirmar con métodos que ya están estandarizados y que se consideran pues métodos estándar, como por ejemplo el método DT, para confirmar que son positivas y paralelamente también comparar las dos pruebas, nuestro método y los métodos estandarizados, para así poder validarlo a través de distintos parámetros de validación y asegurarnos de que nuestra prueba es competente. Ok, pues muchísimas gracias por compartirnos esta información y por estar con nosotros el día de hoy. Suena muy interesante y si funciona, si la logran validar, se ve como que les va a ir muy bien. Entonces les deseo mucho éxito y pues de nuevo, muchas gracias por su tiempo y por acompañarnos. Gracias. Gracias.